Saludo a senadoras, senadores invitados a esta sesión que tiene dos objetivos. En primer lugar, continuar con la discusión y proceder a la votación en general del proyecto de ley que dicta normas sobre transferencia tecnológica y conocimiento con urgencia calificada de simple. La idea nuestra, hemos escuchado a varios, era crear la votación en general. Efecto para el cual, en todo caso, ya hemos oído a varios integrantes, nos pidió del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, don Osvaldo Corrales, que entiendo que está por Zoom, y asesora jurídica Stephanie Donoso, una intervención que la habíamos acordado no más de 10 minutos para ver abocarnos después al tema del genoma humano que han hecho una gran labor los expertos que nos han estado ayudando. Entonces, no sé, don Osvaldo, ¿está ahí presente? Ahí está. Le ofrezco la palabra a don Osvaldo. Lo saludo y le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Un poco más fuerte, si se puede, o acá. Un poquito más cerca, si pudiera, hagámosle fuerza. ¿Ahí se escucha mejor? Es como una confesión, así como calladito. Muy despacio. Bueno, me voy a acercar un poquito más. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores, senadoras de la comisión, agradecer haber acogido nuestra solicitud de ser invitado para pronunciarnos dar nuestra opinión respecto de la ley que dicta normas sobre transferencias de tecnología y conocimiento. Simplemente partir señalando que desde el Consorcio de Universidades del Estado valoramos muy positivamente este proyecto de ley sobre transferencia de tecnología y conocimiento, en la medida que reconoce el aporte que las universidades hemos venido jugando hace décadas en la generación de conocimiento y del mismo modo la importancia que tiene que dicho conocimiento pueda ser aplicado y transferido a la sociedad con el propósito de ayudar al desarrollo integral de nuestro país, especialmente por medio de la generación de productos que se hagan cargo de los problemas y desafíos que enfrenta las distintas regiones del país y que también enfrenta nuestro aparato productivo. Desde el punto de vista del Consorcio de Universidades del Estado, la dictación de esta ley permitirá dinamizar el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en Chile, generando un entorno normativo más propicio para que el conocimiento que se genera pueda transformarse en conocimiento aplicado que finalmente se transfiera a la sociedad, particularmente eliminando algunas barreras que hoy día existen para la generación de empresas de base científica y tecnológica. Para nosotros como Consorcio de Universidades del Estado era muy relevante hacer presente ante esta comisión que valoramos de este proyecto particularmente una serie de disposiciones que se hacen cargo del régimen jurídico particular al que estamos sometidas las universidades del Estado de Chile y que son específicas de nuestro subsistema y que no afectan de la misma manera al subsistema privado tradicional que pertenece al Consejo de Rectores y tampoco al subsistema privado que no pertenece al Consejo de Rectores. Por lo tanto, esos gravámenes que hoy día aplican sobre nuestras instituciones hacen que nuestra participación sea particularmente compleja cuando se trata de la constitución de empresas de base científica o tecnológica, así como de otras cuestiones relacionadas con los procesos de investigación y transferencia tecnológica. Desde ese punto de vista, presidente, nosotros queremos hacer presente que son especialmente relevantes para nuestras instituciones lo dispuesto en el artículo 9, que permite levantar un conjunto de restricciones para que nuestras y nuestros académicos e investigadores puedan participar de empresas de base científica y tecnológica. Estamos pensando que en aquellas que particularmente están contenidas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 18.575, que impone restricciones muy severas para que eso ocurra al punto tal que hace incompatible que académicos nuestros participen en ese tipo de empresas, particularmente cuando ellas son generadas por nuestras propias universidades. En segundo lugar, también valoramos particularmente lo establecido en el artículo 10, que permite a las universidades del Estado contratar y o suscribir convenios de colaboración con las empresas de base científico
y tecnológica que las propias instituciones de educación superior creen, que está establecida en el artículo 10, y también valoramos muy particularmente, y sabemos que ha sido objeto de controversia, y por eso para nosotros era importante hacerlo presente ante esta honorable comisión, que valoramos particularmente lo establecido en el artículo 14, que incorpora una nueva causal de reserva en la ley de transparencia. Nosotros valoramos particularmente eso porque, por supuesto, como instituciones públicas estamos sometidas a la ley de transparencia, no solo las instituciones, sino también otras instituciones anexas que se puedan crear al alero de las universidades del Estado. A pesar de que puedan tener un régimen jurídico de derecho privado, el Consejo para la Transparencia ha hecho extensivas las normas de transparencia a esas empresas, y nos parece muy pertinente que se cree una norma que establezca por ley y que no deje a la mera interpretación que aquellos elementos que tengan que ver con protección de datos, resultados de investigaciones y otros puedan quedar explícitamente protegidos por la ley. Solo como contexto, presidente, decirles que del total de solicitudes de patentes que provienen de universidades chilenas, el 35,7% pertenecen a universidades del Estado. Por lo tanto, estas son disposiciones que para nosotros son sumamente relevantes y que, de aprobarse tal como han sido propuestas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, van a permitir que las universidades del Estado tengamos una participación un poco más equilibrada en el sistema nacional de ciencia, conocimiento, tecnología e innovación. Junto con esto, hacer presente un par de preocupaciones que probablemente ya han sido presentadas por otros intervinientes en esta comisión. En primer lugar, la preocupación que nos asiste respecto de que no se consideren recursos, o al menos no se hayan estimado en principio recursos para la implementación de el repositorio de resultados que está previsto en la ley, así como tampoco se haya considerado recursos para el sistema de ciencia abierta que se pretende implementar o que está considerado en la ley. Nosotros estamos, por supuesto, de acuerdo con ambas iniciativas, pero hacemos presente que desde nuestro punto de vista las dos, para su implementación exitosa, van a requerir de recursos que en principio no aparecen contemplados en el marco de la ley. Finalizo, presidente, diciendo que sin perjuicio de que apoyamos en general la propuesta presentada por el Ministerio de Ciencia, nos parece muy importante que el país pueda tomar conciencia de la necesidad que tenemos para que todas estas iniciativas sean exitosas, de aumentar la inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Hoy día, como es sabido, el país invierte solo 0,34 puntos del PIB en esta materia, que es la mitad de lo que invierte no ya la OCDE, sino de lo que invierten los países de América Latina y el Caribe, que en promedio invierten un 0,68 puntos del PIB en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y nos parece muy pertinente pedirle al país, a través de esta honorable comisión, que confíe en la ciencia que se produce en Chile. El 2 de julio conocimos el resultado de un ranking hecho por la revista Nature, donde nuestro país queda segundo en América Latina como el segundo país más productivo desde el punto de vista científico en América Latina. No obstante, es evidente que no ocupamos el segundo lugar en materia de inversión. Es decir, lo poco que se está invirtiendo hoy día en Chile en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación está teniendo un rendimiento muy sustantivo, al punto de ponernos solo por detrás de Brasil en materia de productividad científica. Eso es, presidente, lo que nosotros desde el Consorcio de Universidades del Estado queríamos trasladarle a esta honorable comisión, y termino agradeciendo la oportunidad que se nos ha dado. Muchas gracias, rector. Ofrezco la palabra. Señora ministra, como para culminar, ¿usted quería hacer algunas consideraciones antes de la votación? Prometo ser breve, presidente. Muchas gracias. De hecho, prometo que ser breve, que les compartimos un documento que creemos puede servir a la comprensión del proyecto y que se concentra en los dos puntos que tuvieron mayores comentarios por parte de las personas que vinieron a exponer, con el objetivo de aclarar en qué aporta esta regulación y dónde existen cambios y dónde no los existen, que creo que fue parte importante de los comentarios que recibimos. A modo recordatorio, el proyecto de ley
funciona en base a 4 pilares. El primero es reconocer la actividad de investigación como una actividad permanente al interior de las universidades. Lo segundo es eliminar trabas que hoy día existen para que exista un tránsito y una transferencia fluida del conocimiento y la tecnología desde las universidades al sector privado. El tercero es crear este repositorio de información y de información científica en particular, en base a criterios de ciencia abierta. Y el cuarto era resolver algunos problemas vinculados con propiedad intelectual que habían quedado de manera confusa, a lo menos, y que habían generado gran discusión cuando se tramitó y se aprobó la ley que crea el Ministerio de Ciencia. Voy a ir brevemente por los cuadros que les entregamos con el objetivo de explicar cómo funcionan y que les quede a ustedes de antecedente a la hora de poder analizar en particular el proyecto. Voy a partir con el de propiedad intelectual, que es el cortito, el sin S, exacto. Este cuadro lo que hace es identificar 4 categorías, derechos de autor, patentes, secretos comerciales y una cuarta que no es un derecho de propiedad intelectual evidentemente, pero que son los resultados de la investigación. Respecto del derecho de autor, se describe lo que es el derecho y que los componen, derechos patrimoniales, morales, etcétera. La legislación actual, que señala cómo está regulado hoy día, lo que busca hacer el proyecto de ley y si es que el proyecto de ley modifica o no modifica el tratamiento que hoy día tienen esos derechos. Entonces, en el caso de derecho de autor, sí hay una modificación, pero solo respecto de obras científicas tecnológicas que han sido creadas en una institución de educación superior o en una empresa de base científico-tecnológica financiada por fondos públicos, y en ese caso se atribuye la titularidad de la obra a la persona jurídica cuyos dependientes en el ejercicio de sus funciones, laborales o investigativas, lo han producido. Es decir, no se aplica a obras artísticas, sino que se restringe a creaciones de orden científico-tecnológico y que, por ejemplo, aquí entrarían algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿verdad? Son desarrollos científico-tecnológicos. En el caso de las patentes, el proyecto de ley no hace ninguna modificación respecto del tratamiento que hoy día existe, sino que más bien creemos que a través de todas las normas complementarias fomentaría una mayor protección y transferencia de las patentes desde las universidades al levantar ciertas restricciones, pero no hay una modificación respecto al tratamiento de las patentes. Tampoco la hay en el caso de los secretos comerciales y sí la hay respecto de los resultados de la investigación. Esto es porque en el artículo 9 de la ley, es uno de los transitorios en el fondo, el DFL 33 de Fondesit, pero que se aprobó a propósito de la ley que crea el Ministerio de Ciencia, se establecía una serie de normas. De hecho, ese artículo tiene varios incisos, donde básicamente se establece que en el caso de una creación susceptible de patente, si es que el inventor la patenta, el Estado retenía una licencia para poder explotar esa invención. Además, se establecía que en caso de no patentarse por el inventor, la patente quedaba radicada en el Estado, y además se establecía una obligación de devolver los fondos públicos si es que ese invento había sido generado con fondos públicos, y no solo los fondos, sino que hasta un 5% de la utilidad del Estado. Lo que el proyecto de ley hace es eliminar esas exigencias y simplemente devuelve al investigador la facultad y la libertad de escoger proteger o no proteger. Y en caso de proteger, informar de aquello y por lo tanto podrá generar la patente y explotarla sin ningún tipo de restricción. En caso de decidir no proteger, ese invento pasaría al dominio público, que es la regla general que existe hoy día. Eso respecto de propiedad intelectual, donde tuvimos muchas discusiones, lo pusimos en el cuadro, intentamos ser lo más claros posible, pero creo que hace un buen resumen de lo que el proyecto toca y no toca. El segundo cuadro se refiere al tratamiento que tienen las instituciones de educación superior públicas y privadas. Es el más largo, el que tiene un corchetito. Se los vamos a distribuir en digital igual. Exacto. En este caso hicimos 4 preguntas que creo son las que aborda el proyecto de ley. El primero es si los académicos o investigadores de las instituciones de educación superior pueden participar en empresas de base científica tecnológica en las que las instituciones tengan participación total o parcial. La segunda es si pueden recibir fondos públicos. La tercera es si la institución puede participar en la creación o propiedad de las empresas de base científica tecnológica. Y el cuarto es si esas instituciones de educación superior pueden contratar o convenir con las empresas de base científica tecnológica, por ejemplo, licenciarles cosas, ¿verdad?, o contratar sus servicios. Y luego distingue entre las instituciones de educación públicas y las privadas, porque efectivamente el tratamiento actual que tienen es distinto y por lo tanto se aborda de manera distinta en el proyecto de ley. Entonces,
A la pregunta, ¿pueden los académicos participar en empresas de base científica tecnológicas en las que la institución de educación superior tenga participación? De acuerdo a la legislación actual, en las instituciones de educación superior públicas, estos investigadores pueden, pero con ciertas limitaciones, como por ejemplo, no pueden poseer más de un 10% de la propiedad en la EBCT, no pueden ser directores o representantes o administradores de las mismas, no se puede hacer durante la jornada laboral y por eso existe esta obligación de escoger entre estar en un lugar o el otro. El ejemplo de Notco es el que siempre utilizamos. La gente de Notco se fue de la universidad y se dedicó exclusivamente a la empresa. Lo que el proyecto de ley hace es permitir que esto ocurra bajo condiciones que son diferentes. Estas condiciones son, primero, se requiere una autorización explícita de la institución de educación superior. Tiene que existir una resolución fundada que que regule las condiciones y los procedimientos para dicha autorización. Tiene que un reglamento de la institución considerar el adecuado balance entre docencia, administración, investigación, transferencia, uso responsable de los recursos públicos y su relación en el fondo con las remuneraciones que pueda recibir este investigador a propósito del trabajo que realice en esta empresa. Y lo extendimos a los funcionarios, que fue una de las preguntas que surgió, porque en el caso de los ayudantes de investigación o los asistentes de laboratorio se consideran funcionarios y por lo tanto quedan incorporados dentro de la regulación que tiene que dictar la propia universidad. En el caso de las privadas también existen limitaciones que están asociadas al porcentaje de propiedad y también a la condición de gerentes, administradores o ejecutivos de la institución y de la EBCT. Y lo que hace el proyecto de ley es también permitírselos previa a una autorización de la institución de educación superior y mediante una resolución fundada que establezca cuáles son estos procedimientos. Entonces, en el fondo lo que se hace es que en lugar de establecer por ley cuáles son esas limitaciones, se le entrega a la institución de educación superior la facultad de poder permitir estas acciones con transparencia respecto de bajo qué condiciones, con qué permisos, con visibilidad respecto del tiempo dedicado y de esa forma permitimos que los investigadores, que son quienes llevan en sí el conocimiento en muchos casos, puedan estar desempeñando funciones académicas y al mismo tiempo desarrollando ese conocimiento de manera productiva en lo que puede ser un emprendimiento de base científica tecnológica. La segunda es fácil, todos pueden recibir recursos públicos ahora y podrían seguir recibiéndolos, eso no cambió en nada. La tercera es un poco más compleja y es respecto de si una institución de educación superior puede participar en la creación o en la propiedad de un emprendimiento de base científica tecnológica. En el caso de las universidades públicas estatales, hoy día no pueden. El proyecto de ley lo que propone es sí permitírselos con arreglo a normativa interna, solo respecto de empresas de base científica tecnológica que se desarrollen o que se creen a partir de los resultados generados por la investigación. Y además tiene que existir en el acto de constitución, por lo tanto, transparencia respecto de derechos de propiedad intelectual, secreto y distribución de los dividendos. En el caso de las universidades privadas, hoy día pueden crear estas empresas, pero tienen limitaciones. Estas limitaciones son bien estrictas. Lo que se hace es levantarlas y dejarlas con un tratamiento similar al que tienen las universidades del Estado. Y por último, respecto a la posibilidad de contratar o convenir por parte de instituciones de educación superior con empresas de base científica tecnológica que se crearon con conocimiento de esas mismas instituciones, hoy día, por aplicación de la ley, en el caso de las universidades del Estado, esto no se puede porque no es una facultad expresa y por lo tanto aplica derecho administrativo general en el fondo. Y lo que se hace es permitirlo, pero mediante contratos o convenios que tienen que ser aprobados por resolución fundada, tienen que ser puestos en conocimiento de la Superintendencia de la Educación y tienen que ser tomados de razón, es decir, con controles explícitos. Y en el caso de las universidades privadas, esto tampoco se puede hacer hoy día por aplicación de otras normas, que son las que pusimos ahí, y lo que se hace es habilitar a que puedan, dado que se considera que el contratar con estas empresas, es decir, el explotar el conocimiento que se genera a partir de la investigación en las universidades, hace parte de las actividades necesarias para la consecución de sus fines y por lo tanto se liberan muchas de estas restricciones. Ese es el cuadro, se los vamos a mandar, o ya lo tienen, creo, sus asesores en digital. Ya llegaron. Como son muchas las normas que se entrecruzan, nos pareció que era una buena forma de ordenar un poco la discusión en torno a qué es lo que queríamos lograr. Y quiero volver aquí al primer comentario que hicimos cuando presentamos este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que parece largo porque son muchos artículos, porque es una regulación de base que es compleja,
pero sigue siendo un proyecto de ley minimalista, es decir, no incide en el tratamiento de derechos de propiedad intelectual de mayor manera, sino solo para corregir algunas cosas, no incide en generar nuevos derechos y obligaciones, sino que más bien levanta algunas restricciones y, como decía el rector Corrales, también equipara algunas situaciones de las universidades del Estado con las universidades privadas en la forma en cómo pueden generar transferencia de tecnología a partir de estos mecanismos que son esencialmente las empresas de base científica tecnológica. Eso, señor presidente, por supuesto, yo y mi equipo disponibles para poder complementar esto o apoyarlos en lo que quieran de más información. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Recordemos que esto ha sido objeto de unas, ¿cuántas sesiones? 5 sesiones, secretario. O sea, aquí estamos como culminando un proceso a partir de un documento, en todo caso, que era fácil de despacho, pero era a partir de este documento que yo creo que es bien, ayuda mucho. Porque efectivamente creo que ese cuadro que los cuadros que están mostrando de alguna manera describe de buena manera el tema y plantea la solución. Y eso ayuda obviamente a una discusión en particular. Yo creo que aquí en la comisión, lo vimos la semana pasada nomás, va a llevar harto entendimiento en votarlo en general y obviamente lo veremos en particular con las complicaciones pero con los desafíos más bien, con las posibilidades de que realmente haya una buena transferencia tecnológica en el país. Señor secretario, a ver si puede tomar la votación. Presidente, pone en votación en general el proyecto sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Los senadores también tienen la oportunidad de fundar su voto si así lo estiman pertinente. Senadora Rincón. Gracias, presidente. A ver, este proyecto de ley, presidente, tiene el potencial para mejorar la baja competitividad actual de nuestro país. Hay varias disposiciones muy interesantes, como por ejemplo la creación del Repositorio Nacional de Conocimiento en el artículo 6º, que va a permitir acceso al conocimiento científico y al fomento de empresas de base científico-tecnológica, como ha detallado la ministra, en el artículo 8. Estas medidas, sin lugar a duda, van a contribuir a que exista investigación y que ya se traduzca en productos innovadores y competitivos. Sin embargo, presidente, hay algunos aspectos que vamos a tener que perfeccionar en la discusión en particular. Primero, el proyecto permite la participación de funcionarios públicos en empresas de base científico-tecnológica y la celebración de contratos entre instituciones públicas y sus propias empresas, artículos 9 y 10. Ello puede generar un conflicto de intereses. Actualmente, el 50% de estas empresas no provienen de universidades, sino que de privados, por lo que la regulación debe garantizar que existe una adecuada participación de los funcionarios sin conflicto de intereses o competencia injusta entre los actores. Segundo, el financiamiento para estas iniciativas depende de los incentivos de la ley de I+D, ley 20.241, que expira el 2025, o sea, el próximo año. Y creo que tenemos que asegurar fuentes de financiamiento estables y no condicionadas a acuerdos tributarios temporales. Y creo que a través de un transitorio en este proyecto de ley podríamos mejorar ese tema. Tercero, en relación con la protección de la propiedad intelectual, artículo 11, el proyecto establece que los resultados de investigación financiada con fondos públicos pasen a dominio público si no son protegidos. Si bien es importante garantizar que el conocimiento financiado con recursos públicos sea accesible, también tenemos que equilibrar este principio con la protección de los derechos de propiedad intelectual para que los investigadores e instituciones tengan incentivos adecuados y claros para el desarrollo de tecnología. Y finalmente, presidente, el proyecto asigna a la ANID como único organismo de fondos públicos para la transferencia tecnológica, artículo 6º, y esto no refleja la diversidad de fondos existentes, ya que Corfo y otras instituciones con fondos públicos actúan transfiriendo recursos en I+D y tecnología, y creo que debemos ampliar el alcance a otros organismos para garantizar más flexibilidad en el acceso a recursos. Aquí hay un potencial para impulsar la ciencia y la innovación en Chile, y creo que tenemos que perfeccionarlo de tal manera que cumpla el objetivo que persigue. Así lo he visto por lo demás en las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio, con la ministra y todo su equipo. Así que, como dije, voy a votar a favor y espero que en la discusión en particular, que supongo que no va a ser tan extensa, podamos hacer estas mejoras. Gracias, presidente. Senador Durresti. Sí, voy a fundamentar mi voto.
nadie podría estar en contra de un proyecto de esta naturaleza. Creo que es importante que el Ministerio lo esté impulsando y la ministra y los distintos invitados que hemos escuchado impulsan el proyecto, más allá de la discusión principalmente en propiedad intelectual de cómo se da. Creo que eso hay que zanjarlo y lo votaremos en particular. Yo creo que hay dos elementos que me siguen sembrando la duda y pediría al Ejecutivo, por su intermedio, Presidenta, especial preocupación. Transparencia y evitar conflictos de interés. Yo he sostenido una larga, ardua y agria discusión con la NIT y con otras instituciones. ¿Serán de la NIT o no? La tecnología lo está siguiendo, hemos dado una discusión que creo que más allá de incomprensiones, creo que el fondo estaremos todos contestes. Registro de quienes reciben becas en Chile tienen que haber. No puede ser que la gente sea becada en Chile y no sabemos en qué están, dónde están, si lo devolvieron. Segundo, que no exista conflicto de interés respecto a quienes se le asigna un proyecto, que los evaluadores saber si hay relaciones cruzadas, norma general, no pido ninguna norma particular y por favor no digamos que el mundo científico es distinto. Decían lo mismo las Fuerzas Armadas, decía lo mismo este Parlamento, dice lo mismo el Poder Judicial y yo creo que cuando hay cotos o espacios en que se creen con alguna particularidad, es simplemente oscuridad. Entonces, por su intermedio, presidente, normas de transparencia en materia de asignación de fondos y conflicto de interés, de qué manera eso se va a regular para que no tengamos esa situación. Y por último, la participación de funcionarios públicos, aquí estoy absoluta en desacuerdo cómo se está tratando, que se dice que va a haber un requisito de autorización por parte de las instituciones de haber una resolución fundada. Hoy día nosotros vemos en distintas universidades que hay académicos con jornada completa que tienen jornada completa en otros proyectos y les pagan la jornada completa y tienen la otra jornada completa, o sea, tienen doble sueldo y no hay ninguna situación. Y esto no puede ser algo sujeto a sus propias autoridades porque obviamente va a haber una mirada, no puede ser, la autorización no puede ser de un par, tiene que ser de un ente distinto. Entonces creo que está mal tratado esa situación, porque si tú te vas a dedicar a esto, perfecto, y tenemos que fortalecer esa capacidad dentro de las universidades, pero tú no puedes ser, además, la universidad tiene que pagar otro sueldo, y perdonen que lo diga, esta es una de las grandes crisis que tenemos, yo pido que se tenga a la vista el informe de la Superintendencia de Educación Superior sobre la crisis que tenemos en la Universidad Austral. Profesores que, con nada completa, que no hacían clase, entonces se contrataba a un profesor para que hiciera esa clase, a honorario, y ese otro profesor también tenía otro ayudante. Entonces, por un titular tenemos 2 personas más contratadas. Entonces, eso es falsear o sobrecargar y sobre remunerar a alguien. Yo creo que me parece muy bien que los funcionarios y profesores, investigadores, además esta bajada que se hace a otras personas, laboratoristas, secretarios y toda esa cosa, me parece súper bien. Pero tú o cobras aquí o cobras allá. No puedes cobrar en los dos lados. Y al menos como vemos el proyecto no lo observo bien, y esto que simplemente haya una resolución fundada. Esto también pasó en la Universidad de Aysén. La duplicidad, la triple contratos de funcionarios que los tienen a la superintendencia, y lo digo por varias universidades, lo digo del ámbito principalmente a través de la información que uno tiene en la superintendencia. Yo creo que ahí hay 3 bemoles o 3 alertas grandes, ministra, por su intermedio, que me gustaría que se tuvieran en vista, porque a mí no me gustaría desvestir un santo, desvestir la docencia, desvestir el funcionamiento de las universidades por esos científicos, esos académicos se vayan a estos trabajos, a este trabajo de base científica, transferencia tecnológica y conocimiento, se le sigue pagando acá, tenemos que duplicar los sueldos para cubrir esa, y en definitiva el pregrado termina
absolutamente desmejorado. Voto a favor, señor presidente, pero pido por favor al Ejecutivo, que veo que recoge antecedentes, esos aspectos, ministra, porque un buen propósito, una buena idea, una buena iniciativa no puede fundarse simplemente en esos logros, sino que tiene que también en establecer ciertos resguardos. Yo no quiero debilitar a las universidades ni públicas ni privadas, ni quiero tampoco que el Estado tenga que estar pagando 2 sueldos a investigadores. Creo que eso no corresponde. Senador Cruzcoque, ¿cómo vote? Sí, señor secretario, gracias. Sí, también señalar que yo voy a votar a favor. Primero, creo que este es un buen proyecto, está en general bien orientado, toma buenos ejemplos. Va tal vez a contrario censo de muchos proyectos que nosotros hemos recibido por parte del gobierno en otras áreas, que esto precisamente busca generar una cooperación entre el mundo público o el mundo de la educación pública y el mundo privado, que se necesitan y cooperan y pueden actuar en conjunto, y cuando actúan en conjunto esa cooperación suele ser virtuosa. Lo hemos visto acá en esta misma comisión, lo hemos visto en el Congreso del Futuro, hemos visto cómo funciona cuando funciona virtuosamente, y por eso es que es bueno también tomar ciertos resguardos. Basta ver también cómo ha funcionado y cómo funciona en Estados Unidos, en los países anglosajones, y cómo se hace necesario tener o dotar al menos a nuestras instituciones de educación superior estatales y privadas, ambas también, de los mecanismos para que puedan crear o puedan relacionarse con empresas de base científico-tecnológica. Yo primero valoro que no haya modificación a la ley 17.336 de propiedad intelectual. Creo que eso también es un avance. Agradezco también a quienes han participado de esta discusión y al gobierno en particular por haber tomado también en consideración lo innecesario que era esa modificación. Levanto sí 3 puntos que me parece que son aquí relevantes. Primero, el ser afirmativo en que la titularidad de los resultados generados por la investigación científica tecnológica que involucren derecho de propiedad o derecho de propiedad industrial o secreto comercial tiene que ser afirmativo. O sea, es importante que para que efectivamente eso pueda crear un valor, tiene que ser un valor protegido. Creo que todo lo que nosotros hemos visto y las exposiciones que hemos tenido acá, más allá del soft law y una ley amplia que evidentemente se puede ir modificando también, tiene que haber un valor de protección. Así lo hemos visto en todas las sociedades de gestión de protección de derechos de autor, por lo menos, que en el mundo cultural que me ha tocado ver, es la manera en que los creadores finalmente generan algún enriquecimiento por la legítima creación de su propiedad intelectual, artística, científica, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso, y ahí discrepo con el presidente en un sentido, yo creo que la discusión particular va a ser más específica y yo creo que va a ser más larga, no va a ser más corta, ¿verdad? Coincido, okay, ¿no? Perfecto. Alguien dijo que era fácil, yo creo que va a ser más larga, pero sí, va a ser más larga, pero puede ser mejor. Puede ser mejor, y yo creo que estamos en camino o sea, no estamos dejando asuntos sin abordar, que eso me parece que también es, la discusión también es legítima, podemos tener diferencias en cuál es la manera más eficaz de arribar a un cierto punto, pero creo que por lo menos los temas se están tocando y hay distintas opiniones y se puede encontrar también una discusión sana y fundada al respecto de cada uno de esos puntos. También importa resolver cómo pasarían eventualmente, si eso se mantiene en el proyecto, y de qué forma las creaciones a los repositorios universales de libre acceso. Eso que me parece que todavía está por discutirse. Dos, las trabas administrativas, ¿verdad? Se abordan también en parte del documento de hoja doble que se nos entregó respecto de cómo podrían participar las universidades o los institutos o las EIS, ¿verdad? del Estado en la empresa de base científico-tecnológica, qué leyes habría que modificar, el asunto del estatuto administrativo y las trabas para quienes forman parte de una planta funcionaria, etcétera, y de los problemas que hay cuando se es funcionario respecto de participar en una empresa de base científico-tecnológica, y lo que abordaba también el senador Durresti, que es
cómo se establecen también los controles para poder generar una empresa de base científico-tecnológica desde una EIS o asociarse con una EIS, pero evidentemente todo en el sentido de buscar facilitar, ojalá, pero controlar de buena manera, que ello se produzca precisamente para hacer este círculo virtuoso del que estábamos hablando. Evitar los conflictos de interés, que duda cabe. Yo en eso creo yo que hay que ser, no vamos a abrir un nuevo hoyo en problemas que ya tenemos hoy día y que lo señaló con mucha exactitud el senador Durresti. Me quedó algo en el tintero que no sé cómo se va a resolver o si se resolvió, que dice relación con qué pasaba. Me tocó estar por casualidad reemplazando al senador Kast en la Comisión de Hacienda en la reciente discusión de ¿Cumplimiento tributario? De cumplimiento tributario, donde se supone que venían alguna suerte de beneficios tributarios en esta materia que todavía yo no logro ver. No sé dónde están. ¿Existen? No, es otra parte de otro proyecto. Es otro proyecto. Bueno. En fin, ver qué va a suceder con eso. Me parece que en este tipo de leyes los incentivos también son muy importantes. Entonces, haciendo esas tres prevenciones, yo voto a favor, presidente. Senador Chaguán, ¿cómo vota? Presidente, vamos a votar favorablemente. Este proyecto, la mayor duda, debe significar un impulso justamente para la transferencia de tecnología y conocimiento. Creemos sin lugar a dudas que la discusión en particular nos va a permitir ir resolviendo justamente los distintos modelos que se han planteado en esta comisión por parte de aquellos que en su momento fueron parte de las comisiones asesoras del propio Ministerio, y sabemos además que el Ministerio optó por un camino intermedio y por tanto será esa discusión en particular y las indicaciones las que esperamos nos permitan resolver aquello y por supuesto establecer un clima que facilite justamente esa transferencia de conocimiento y tecnología. Aprovecho también de saludar al Consorcio de Universidades del Estado de Chile, particularmente a mi rector Osvaldo Corrales, a quien aprovecho de saludar, mi rector, mi alma mater, así que está hoy día en esa función y esperamos efectivamente tener una buena ley y por supuesto agradecer también la cooperación permanente de la Academia de Ciencias y de la Universidad de Chile que ha estado siempre colaborando con este proyecto. Gracias, presidente. Presidente, ¿cómo vota? Yo voto a favor, no voy a extenderme más allá de lo que han hecho los colegas, que yo creo que nos interpreta plenamente dónde va a estar el eje de la discusión en particular, que dicho sea de paso, y también hay que decirlo, es una discusión de alta importancia para el país y de alto interés, creo, para el futuro de la investigación en este país, en Chile. Entonces, yo lo hago esto con un poquito más de entusiasmo, digamos, porque creo que no son, o sea, hay peros, obvio, pero yo siento que la palabra clave, si uno enfrenta el futuro, es innovación. O sea, yo no veo nadie que esté pensando hacia adelante que nos diga que ahí está el eje respecto de cómo se desarrollan los países, tanto la perspectiva de crecimiento económico, de crecimiento social y de perfilamiento también intelectual de los países. Y que nosotros estamos en un mundo que está cambiando a una velocidad enorme, estamos aún regidos por normas que creo que estuvieron bien pensadas en otro escenario. Y no hay nada peor cuando uno no capta eso y trata de actualizar y de pensar un poquito en grande hacia adelante. Yo tiendo a pensar que esto, obviamente, vamos a tener discusiones, pero esto es una forma de resolver o de colocar la innovación en un pensamiento en grande en Chile. Y para eso son clave las universidades, son clave el mundo privado y lo que apunte con los resguardos del conflicto de interés y resguardo de otras cosas que se pueden dar, creo que puede ser un eje virtuoso en el desarrollo del país de las próximas décadas. Así lo pienso, creo que por ahí está el eje de esta discusión y por lo tanto voto a favor. Resultado de la votación, presidente, 5 votos por la afirmativa, ninguna abstención, ningún voto por el rechazo. Aprobado por unanimidad, aprobado en general. Ok, aprobado en general, va a la sala, en la sala veremos, la felicito ministra, en la sala veremos después el plazo de indicaciones que me estaban consultando, va a tener que ver un poco con el tipo de discusión que se dé, digamos, y cuánto tiempo tenemos para formalizar. Muchas de estas indicaciones, aprovecho de decirlo, son iniciativas del Ejecutivo, entonces eso también es importante, no todas, pero es importante que lo tengan
claro y que puedan hacer un pequeño trabajo prelegislativo en esa línea. Para ver el próximo tema. Bueno, pero las sugerencias de indicaciones se pueden plantear a la ministra, si le parece. A ver, pero tenemos invitado que yo los miro y han hecho un esfuerzo tan grande, más no sé qué, digamos, así que. Presidente, no, sí, brevemente. 28 segundos. 28, 27. Yo creo que toda la argumentación de voto, más o menos, damos cuenta, conflicto de intereses, jornada laboral, propiedad intelectual. No creo que sean más de 5, si uno los lleva a eso. Sería bueno, como vamos a ir a sala, vamos a votar, no cabe duda que se va a votar la idea en general, poder trabajar previamente con la ministra y con su equipo, que nos ayuda, si usted recoge con este mismo cuadro, como en una quinta columna, no sé, una cosa, cómo podemos, en qué articulado, vía transitorio, vía refuerzo, vía referencia, vía exclusión, vía catálogo, no sé, poder establecer eso. No tenemos que hacer una farragosa legislación o modificar otros cuerpos legales. Yo creo que podemos, por referencia, poder hacerlo, y creo que es muy buena los cuadritos que ustedes hicieron, y tal vez recogiendo esos 5 inquietudes, más o menos identificarlas. Eso, 26 segundos. Muchas gracias. Tú, los mismos segundos. Mire, en la misma línea, que ojalá pudiéramos conformar un equipo entre nuestro asesor legislativo, el ministerio, y tratar, ojalá, de llegar de vuelta con algo previamente masticado. No tenemos que tener acuerdo en todo, pero una buena cantidad de cosas. Y no ha resultado cuando hemos hecho estos equipos prelegislativos, en vez de que lleguemos a la comisión a discutir indicaciones donde de repente nos encontramos trabados y avanzamos menos. Solo esa sugerencia, señor presidente. Perfecto. Quedan entonces las sugerencias, la votación y la reflexión. Muchas gracias, ministro. Secretario, vamos al segundo tema, por favor. Presidente, se trata de recibir a la Comisión Asesora Experta del Genoma Humano, encabezado por el presidente, señor Sergio Lavandero, y también por la académica señora Soledad Berríos, señora Lucía Cifuentes, los señores Juan Alberto Lecaros, Juan Francisco Miquel, y la presidenta de la Academia de Ciencias, la señora María Cecilia Hidalgo, que ella está participando por Zoom. Muchas gracias, secretario. Esto, un breve contexto, digamos. No sé, 2 años se presentó la ley de genoma humano, más o menos, o un poco más, por decirlo, que es de alto interés también. Ahora que estamos discutiendo la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, este tema pasa a ser muy relevante. Y ese proyecto, en ánimo un poco lo que decía el senador Cusco, que respecto de lo anterior, se conformó una comisión especial que nos pudiera hacer una sugerencia a partir del proyecto original, de las indicaciones que se habían planteado, a ver cómo podemos seguir abordando este tema que es de alto interés, por lo menos de los miembros de la comisión, digamos, y estoy seguro también del Congreso y el Ejecutivo. Entonces, quiero agradecerle muy sinceramente porque sé que le han puesto harta alma y tiempo a esto, y eso se valora, porque a veces también mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo se informan para tomar una decisión? Bueno, este es un buen ejemplo, digamos, de convocar a especialistas que abnegadamente han hecho un esfuerzo grande por iluminar un poco las decisiones que hay que tomar. Así que le agradezco, don Sergio, y le ofrezco la palabra en la forma que usted, no sé si va a hablar usted o va a una presentación. No. Bueno, hay un documento en todo caso que cada senador tiene arriba de la mesa. Don Sergio. Sí, muy buenas tardes. Saludar a las senadoras y senadores, también a la presidenta y mis colegas que me acompañan. Y la idea es precisamente un poco conversar, ante a punto, para avanzar. Ahí. No, lo pasaste, súper sensible. Ahí, suavecito. Ahí. Bueno, precisamente el presidente de esta comisión hablaba de los cambios que estamos presentando. Este es lo que se llama la curva de la duplicación del conocimiento. Y la primera vez que en el año 1900 se duplicaba cada 100 años. Y ustedes pueden ver que en el 2020 la IBM
hizo una predicción que el conocimiento científico se duplicaba aproximadamente entre 11 o 12 horas. Y hoy día existe la percepción que se estaría duplicando tal vez en minutos. Esto significa que, obviamente... Le voy a interrumpir 2 segundos. O sea, usted está diciendo lo que antes se demoraba, a ver, estoy demorando 100 años más o menos, 82 años, ya en esta sesión se ha cuadruplicado. Exactamente, podría estar. Podría, o por lo menos duplicado, seamos conservadores. O sea, eso es lo que está. Pero un poco le quiero colocar en perspectiva de los tiempos que estamos viviendo y podemos recordar varios hitos, y creo que uno fundamental fue la secuenciación del genoma humano, que marcó un hito en el año 2001, cuando tanto un consorcio público como otro privado llegaron a descifrar lo que hoy día conocemos el libro de la vida o el libro del genoma. Y han ocurrido varias cosas en el avance científico notable que cada año no terminamos de maravillarnos. Hay 2 ejemplos de los últimos años, pero quiero colocar atención en el último que salió hace unos pocos meses, en que describe tal vez la forma de vida más antigua que conocemos en la actualidad, que se llama el ancestro más antiguo, y que es un hallazgo sorprendente de que todo este sistema que hoy día estamos pensando de editar el genoma ya estaba presente en este organismo. Por lo tanto, nos coloca en perspectiva de precisamente cuando algunos grupos de senadores pensaron que era oportuno actualizar la ley original del genoma, que era necesario tal vez incorporar algunas recomendaciones y colocar a nuestro país precisamente en la frontera este conocimiento que estamos comenzando a vivir. Y el 18 de diciembre del 2023, la ministra Aysén presentó una indicación y me solicitó esa vez que yo hiciera una pequeña presentación de que les contara qué estaba pasando. Ustedes me hicieron varias preguntas, le dije que responsablemente no las podía responder, teníamos que verlas, no me sentía autorizado para hacerlo. Y también les comenté que esto de editar el genoma no es que iba a ocurrir, sino que ya ocurrió. Aquí solamente les mencioné que ya en Estados Unidos e Inglaterra esto se había autorizado efectivamente y que hoy día ya disponemos en la Agencia Regulatoria de Estados Unidos cerca de 14 productos en que, digamos, estos productos editan el genoma y su objetivo es corrección de enfermedades genéticas, que son alteración en un solo gen, y que el desafío hoy día, más que esto se va a ocurrir, el precio que tienen estos medicamentos, estamos hablando de millones de dólares. En promedio, 3-4 millones de dólares por tratamiento. Pero junto con eso, voy a saltar, los quiero situar en la realidad de Chile. Este es el caso de Tomás. Todos vamos a recordar la proeza que hizo la madre caminando, precisamente para que su hijo, Tomás, pudiera tener acceso a uno de estos medicamentos. Hubo mucha discusión de qué se trataba. Es una enfermedad genética que hace que hay una ausencia, una proteína en los músculos, hace que se debilita, que el funcionamiento del corazón, respiratorio, muscular, se altera y tiene un mal pronóstico, y que en el caso de Tomás se preveía que puede haber una atenuación de esta enfermedad, porque es complejo explicarlo, pero no podemos hoy día corregirlo completamente, sino que parcialmente, pero disponemos de lo que llamamos este sueño de editar los genomas con el objetivo de curar enfermedades. Y eso es la tecnología que hoy día conocemos como edición génica CRISPR-Cas9. Por lo tanto, vamos a ir más rápido. Tomamos este desafío, estaba de presidenta la senadora Rincón, le pregunté si acaso existía agua en la piscina, precisamente para un poco actualizar, y propusimos crear una comisión de expertos, puesto que yo había revisado las personas que ustedes habían consultado, pero en mi opinión se requería también de personas que estuvieran en contacto tratando pacientes. Y por eso creamos un grupo
bastante multidisciplinario, con distintas sensibilidades, porque este es un tema muy difícil de llegar a acuerdos. Es difícil. Y logramos consensuar de invitar a 2 genetistas expertas de la Universidad de Chile. Ellas fueron responsables de lo que se llama Chile Genómico. Invitamos a 3 expertos clínicos. Aquí está el profesor Miquel, de la Universidad Católica. Y lamentablemente hay 2 que no pudieron estar hoy día porque están atendiendo pacientes, que es el profesor Guillermo Laizón, de la Católica, y Rosa Pardo, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y ellos se excusaron porque precisamente tienen lista de espera de varios meses. Así que no es fácil a ellos suspender. Así que logramos, y también con el concurso del profesor Lecaro de la UDD, y trabajamos toda la semana durante tiempo, y lo primero fue colocarnos de acuerdo, que algo no era fácil. ¿Qué temas queríamos tratar? ¿Cómo abordarlo? Y ahí voy a saltarme todo esto. ¿Quiénes son? También establecimos una alianza, tanto con el Ministerio de Ciencia, en estricto trabajo con ellos, también con el Ministerio de Salud. Participamos incluso en un encuentro con comités de ética, donde pudimos tocar estos temas, y tanto Gabriela Repeto, que hoy día no pudo asistir, está en Estados Unidos, como Jimena Luengo también están al tanto, y tratamos de consensuar, ir armonizando este informe. Este es el informe, y brevemente tiene 2 partes, la parte general y la parte específica. Voy a hablar de la parte general. Son 6 puntos los que consideramos relevantes. Primero, actualizar la ley de todas maneras. Pero no solamente actualizar lo que se pensaba que era el DNA, el genoma. Hoy día hablamos del genoma y sus productos. Sus productos son, uno, las proteínas, que son las que hacen todas las funciones. Ustedes me están escuchando, viendo, están respirando. Todo lo que hacen son gracias a las proteínas, que la información está contenida en los genes, y existe una sustancia intermedia que se llama mensajero. Y estas, tanto el DNA, el mensajero, como las proteínas, se están comenzando a editar. También existe la edición del RNA, que ensayos clínicos en marcha. Por lo tanto, la visión de la Comisión, en opinión, es no solamente centrarse en el DNA, sino que también en sus productos, porque eso es lo que muestra lo que está ocurriendo actualmente. El segundo punto, nos dimos cuenta que era muy oportuno también fijar atención en 2 aspectos que también tienen relación con la parte de modificación del genoma, puesto que hoy día estamos recurriendo a lo que se llama la terapia celular. Tenemos el sueño de reparar lo que se echa a perder. Hoy día tenemos una serie de tecnologías que incluso existe esta manipulación. Y lo otro, que también tenemos que colocarnos al día con lo que llamamos la organización de biobancos, puesto que toda esta información hoy día se trabaja internacionalmente, y debemos, creo que en opinión de la Comisión, tocar este punto. Los puntos tercero y cuarto, aquí le mencionaba al senador Cruzco que nos acordamos particularmente de él, que nos pidió que por favor revisáramos lo que es lo comparado, tanto lo que está ocurriendo a nivel de distintas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, hubo una reunión muy importante internacional en que la Academia de Ciencias de Inglaterra, de la UNESCO, también de Estados Unidos, hicieron una discusión de lo que está ocurriendo. Y también le pedimos, por intermedio del presidente, que la biblioteca actualizara la información, creo que fue hasta agosto del 2024. Por lo tanto, tuvimos a la luz todo esto de tomar, ¿no es cierto? Y sobre todo esto, como es muy cambiante, la idea era tener una estrategia regulatoria que fuera flexible, que se adaptara, que fuera revisable y que tuviera elementos jurídicos mínimos que estén armonizados tanto con nuestra legislación y lo internacional. Por lo tanto, no hay que inventar la rueda, sino que efectivamente sumarnos a cuáles son
las tendencias en los países desarrollados. Lo otro también, había una recomendación acerca de algunas ideas de la OMS acerca de principios y valores. Y aquí tenemos una idea de que tal vez no es necesario juridificar estos principios porque pueden ser cambiantes en algunos que son efectivamente universales, pero otros pueden modificarse. Y lo otro que respecto a la parte penal, creemos que tiene que tener tipos penales mínimos, obviamente tomando todos los resguardos del caso, y en eso concordamos con lo que el Ministerio, la indicación que presentó. Y también respecto al punto 6, establecer una estrategia de regulación que sea permisiva con estrictos mecanismos de autorización controlada. Y esto es un tema que probablemente requiere más discusión profunda, porque hoy día no solamente se está pensando en la parte somática, sino que hoy día hay una abierta discusión y hay países en el mundo como Bélgica y otros 5 en que se prohíbe, y bajo excepcionales, se prohíbe edición en células germinales. Y es un tema que podemos tal vez abordar con mayor detalle. Y cedo la palabra ahora al profesor Juan Alberto Lecaros, que les puede un poco dar una luz acerca de los cambios en el proyecto de ley y a los de la ley vigente. Bueno, La palabra, profesor. Muchas gracias, Sergio. Presidente de la Comisión de Desafío del Futuro, senadoras, muchas gracias por esta instancia. Yo simplemente me refiero a un término muy general de que esta es una oportunidad muy valiosa para poder actualizar y robustecer una ley de investigación científica biomédica con seres humanos que en Chile ha funcionado bien, pero sin duda los cambios tecnológicos exigen una modificación, una actualización, y esta es la instancia, y por lo mismo nosotros incorporar una serie de otras normas que son relativas, digamos, a la edición genómica. Entonces, yo me voy a referir simplemente a cuáles son los fundamentos de las indicaciones que propusimos dentro de esta comisión y puede dar lugar a una discusión posteriormente. Entonces hay dos grandes propuestas, una relativa a los cambios que proponemos al propio proyecto de ley y introducir algunas modificaciones en términos generales a la actual ley vigente de investigación biomédica. El proyecto de ley, en el artículo 1 bis 9, propone un conjunto de principios y valores que son extraídos del marco de gobernanza de la OMS, que es el que motivó a el Parlamento a hacer esta actualización legal, pero consideramos que esto incluye principios que son soft law y por lo tanto no es necesario juridificarlo, y además complicaría, yo creo, desde el punto de vista interpretativo, porque podría entrar en conflicto con otros tipos de principios, y consideramos además que no es razonable incorporarlos como principios de una ley que es de investigación científica biomédica cuando estos principios se refieren solo a investigación en la edición genómica. Por esas tres razones consideramos que pueden ser eliminados. El segundo punto tiene que ver con la propuesta de cambio a la tipificación de una serie de tipos penales que consideramos que son tipos penales bastante abiertos y que podrían entrar, ¿no es cierto?, en conflicto con otras legislaciones, y por lo tanto exige establecer una cierta concordancia, especialmente con la Ley de Protección de Datos, especialmente la nueva Ley de Protección de Datos que incorpora protecciones especiales a datos como son los datos genéticos, y también la Ley de Delitos Informáticos y la Ley Marco de Ciberseguridad. Por lo tanto, sería nuestra recomendación es ser sumamente cautelosos respecto de tipificar tipos especiales penales en materia de edición genómica o apropiación o robo, hurto de información genómica cuando hay otras leyes que podrían entrar en colisión o conflictos. Respecto de la oportunidad de poder robustecer esta ley y actualizarla a las necesidades de la investigación científica de nuestro país, consideramos que, en primer términos muy generales, deberíamos incluir y cambiar la denominación del artículo primero y segundo en términos a que el ámbito objetivo de aplicación de esta ley no solamente es la investigación científica biomédica, sino también
la relacionada con la salud, lo que se condice con el reglamento de la ley, ¿no? En segundo lugar, nosotros proponemos que exista un mecanismo no de prohibición con autorización controlada, sino más bien de permisión con autorización controlada a través de una estrategia regulatoria de comisión experta que quede detallada a través de una vía reglamentaria, permitiendo que nuestra legislación de alguna manera se adapte en el futuro a los nuevos cambios en materia de investigación genómica y de traslación clínica de esta materia. En tercer lugar, nosotros proponemos que exista una autorización del uso de embriones con fines de investigación y que esto está en concordancia precisamente con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si actualmente se autoriza la eliminación de embriones o fetos por razones, digamos, autorizadas por la ley de interrupción del embarazo, debería ser concordante el poder utilizar embriones que son descartados de procesos de fecundación in vitro. Y Perdón, que veo, yo mismo reacciono, sí, veo las caras, no es menor, porque no explica un poco más, porque eso es un tema, no. Este es un tema que sin duda va a generar, digamos, controversia y sensibilidad, pero consideramos que uno debería haber coherencia con nuestra actual legislación de interrupción del embarazo y poner, digamos, también a Chile en el contexto de la legislación comparada. La gran mayoría de los países autorizan hoy en día el uso de embriones con fines de investigación y especialmente el uso de embriones de producto de procesos de fecundación in vitro cuando han sido autorizados precisamente por los donantes, quienes parejas que se han sometido. Pero ¿para qué efecto? Para efectos solo de investigación científica, no otros fines, y por lo tanto añadimos una prohibición de crear embriones específicamente para fines de investigación, que es un poco el estándar también del derecho comparado. Y eso se condice también un poco con las orientaciones del marco de gobernanza de la OMS, que planteó simplemente que los países tomaran una estrategia respecto de si iban a autorizar el uso de embriones con fines de investigación. Pero no crear... A ver, me fue con la palabra don Sergio, aquí entramos en... Sí, un poco para en tema... Prenda, por favor, hasta ahí, sí. Sí, muchas veces las parejas no saben por qué tienen problemas. Entonces, esto es para averiguar las bases por cuales se producen las enfermedades. Ese es el objetivo, no tiene ninguno otro que simplemente, digamos, por qué es inviable, es conocer por qué es inviable, qué gen se alteró. Esa es la única finalidad que tiene y no es crear embriones, sino que conocer. Sí, lo entiendo, pero porque no sé si queda mucho más o podemos concentrar algo más en este. Porque quedan algunas disposiciones más. Veamos las disposiciones y después abrimos un pequeño debate. Yo por lo menos... Sin duda estos pueden ser temas sensibles, sin duda constituyen, digamos, cuestiones que generan debate en la ciudadanía. Hay abierto, parece... Señor secretario está... La otra propuesta que hace... ¿Por qué no lo corta? La otra propuesta de la comisión tiene que ver con actualizar y modernizar nuestra ley y generar una norma habilitante para la investigación en terapia celular. Actualmente existe en la ley Fármacos 2 una ley que habilitaría el desarrollo de la investigación en terapia celular y su traslación clínica y permitir que en nuestro país no se desarrollara toda una industria clínica de terapias celulares no validada, afectando el desarrollo de la investigación en esta materia y por lo tanto tener seguridad jurídica para los investigadores en Chile y por lo tanto es necesario que aprovechando esta oportunidad tengamos una regla que habilite la investigación en terapia celular en nuestro país y tener un reglamento que especifique las normas jurídicas y técnicas en esta materia. Yo creo que esto es una necesidad, hay muchos consorcios y grupos de investigación que están clamando hace mucho tiempo de tener seguridad jurídica en esta materia y esta es una oportunidad en que tiene el Parlamento de poder dar esa seguridad jurídica. El otro punto importante... Se está editando todo. Esta es la autoedición. Es también la oportunidad que tenemos en este proyecto de ley de actualizar nuestra ley de investigación
incorporando la posibilidad de hacer uso del material biológico y genético y la información asociada a través, ¿no es cierto?, de las estructuras de biobanco. Hoy en día no tenemos una posibilidad de que las personas puedan donar su material biológico para fines futuros, para investigaciones abiertas, y eso hoy en día en todos los países desarrollados se hace a través de organizaciones que se llaman organizaciones de biobanco, y es la forma en que tenemos de poder investigar en materias como de medicina de precisión e investigación genómica en general, y esto sería, digamos, un avance importantísimo en Chile para la investigación, por ejemplo, en cáncer, ¿no es cierto?, donde hay muchos fondos involucrados, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia en esta materia. Y por último, una cuestión formal, y aquí ya podemos entrar a la discusión más de fondo, más sensible en que nos detuvimos antes, tiene que ver con cambiar una exigencia que es meramente burocrática, que está entrabando la investigación, que es la exigencia de la firma del director del establecimiento de una investigación en el acta de consentimiento informado, lo que constituye una traba que es innecesaria, porque bastan los resguardos de los comités éticos científicos y la firma del investigador del protocolo de investigación. Con eso nosotros terminamos nuestra propuesta de indicaciones, y yo creo que podemos detenernos quizás en aquellos puntos que son más sensibles y si Chile está o no de acuerdo a la legislación comparada en estas materias, ¿no? Gracias. Me han pedido la palabra varios, pero más allá de la comparación, ustedes comparten, o sea, una cosa es estar al día. Hay cosas que yo quiero estar al día y otras que quiero no estar al día, digamos, es parte de la vida, y probablemente lo vemos en otra legislación de forma más clara. Esta es mucho más compleja, digamos. Entonces, voy a hacer la palabra, pero respecto al tema genético que planteo, ¿ustedes no consideran que es la esencia del proyecto o es una de las partes que uno podría incorporarla o no incorporarla con la relevancia que tienen los otros temas? Entonces, no sé si es como el eje o uno de los, porque usted lo planteó como uno de los 4 temas que había modificaciones, o 5, dijo usted, ¿no? 6, dijo, 6. Y después ofrezco la palabra al senador Chaguán. Es uno más de los ámbitos, pero no sin duda el esencial. Yo creo que acá tenemos que entrar a discutir temas que son muy sensibles en general para la ciudadanía y explicarlo desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos, pero también los fundamentos éticos y la discusión social que genera. Yo creo que hay 2 puntos ahí. Primero, que sería coherente con nuestra actual legislación. Si actualmente se autoriza, ¿cierto?, el descarte de un embrión, un feto, producto de la ley de, ¿no es cierto?, de interrupción voluntaria del embarazo, que material genético, por ejemplo, a través de la selección genética embrionaria que se hace hoy en día en las clínicas de fertilización in vitro, ese material embrionario pueda ser utilizado con fines de investigación, si así lo han autorizado los donantes, que son los padres que se someten a dichas técnicas, en su consentimiento informado en esas prácticas de fecundación in vitro. Por lo tanto, me parece la primera razón de coherencia legislativa. Y la segunda, una cuestión de habilitar hoy en día una práctica que se está haciendo en la gran mayoría de los países hoy en día, los países que prohíben la investigación con células embrionarias son muy pocos. Fue un debate que se dio durante los fines de los años 80 y los años 90, pero hoy en día no solamente se investiga con ese material, sino que también se investiga con células, digamos, IPS o células adultas que son reprogramadas y llevadas a células pluripotenciales. Por lo tanto, hay muchas alternativas, digamos, y son parte de las prácticas habituales de la investigación actual. Cuando se prohibió en Estados Unidos en el gobierno de Bush, que es lo que hicieron los investigadores, simplemente es importar esos materiales de otros países que se autorizaba. Pero hoy en día mayoritariamente se autoriza y ese es el estándar. Por lo tanto, hay 2 razones. Uno, de coherencia legislativa en nuestro país, y segundo, cuál es el estándar del derecho comparado. 2 segundos antes. Una cosa es la coherencia legislativa. Cuando hay un destino, aprovecho de decir que fue una ley súper discutida y con votaciones estrechas. No estamos hablando de que aquí se produjo un acuerdo, aquí hubo un desacuerdo que se resolvió, bueno, por los votos, que es parte de la democracia, y eso hay que siempre respetarlo. Más allá que uno me hubiera gustado que no hubiera sido así, pero no es un tema de coherencia dar un paso que ya no es descarte, sino que es investigación. Eso es, a mi juicio, no es un tema de coherencia, es otro paso que tiene una relevancia ética distinta. Admitamos, después podemos verlo como lo enfrentamos, pero yo
no sé, la verdad, la coherencia me generó una cierta duda. Sin duda, de alguna manera, este es un tema complejo, pero está dentro de la toma de decisiones reproductivas, ¿no es cierto?, de las parejas, de qué se hace hoy en día con los embriones, y ese es otro vacío legislativo que tenemos en nuestro país, porque hoy en día en las clínicas de fecundación in vitro operan sin ninguna regulación, de manera autorregulada, y el destino de los embriones no tiene ninguna certeza jurídica. Y esto sería una forma, por ejemplo, de que Chile avanzara a dar también certeza jurídica de qué se hace con nuestros embriones en las clínicas de fecundación in vitro, digamos. Gracias. Senador Chaguán. Sí, presidente. Varios temas respecto a la presentación. Primero, agradecer y valorar el trabajo que se ha hecho. Yo quisiera también, como presidente de la Comisión de Fármacos 2, señalar que estamos esperando hace muchísimo tiempo las indicaciones del Ejecutivo, y el Ejecutivo pareciera que no tiene decisión tomada respecto a avanzar o no, y eso implica eventualmente que nosotros vamos a avanzar una ley de fármacos 3, porque el Ejecutivo estamos esperando 2 años y medio de decisión respecto de qué elementos de ese proyecto se va a avanzar o no. Entiendo que ahí está, me plantearon incluso que tenían dificultades desde el punto de vista técnico para poder sacar adelante las indicaciones. Entonces me parece a mí que es muy complejo, y de hecho, como estoy también presidiendo la Comisión de Seguro Catastrófico, planteé echar a andar las 2 comisiones, me pidieron no, una primero y después la otra, porque efectivamente no tienen capacidad técnica del Ejecutivo para sacar las indicaciones para los 2 proyectos. Eso simplemente muestra un botón, de que acá tenemos una dificultad compleja desde el punto de vista de las Express para poder llevar adelante técnicamente esos proyectos. Por tanto, los temas que decían en relación con la investigación científica, hoy día está trabado. Como también está trabado con otro proyecto, que es de nuestra autoría, bien colectiva, que sí en relación con facilitar la investigación científica para efectos farmacológicos. Estamos esperando, ese proyecto lo sacamos de la Comisión de Salud cuando me tocó presidir hace 2 años y medio, y hace 2 años y medio está esperando para verse en sala. Y el temor es que efectivamente los temas son demasiado complejos para llevarlos a sala. Ese es el argumento para que ustedes dimensionen que se da finalmente para que este tema no sea discutido y esté todavía en la lista de espera de proyectos que están evacuados de la Comisión de Salud, pero que no pueden verse en sala porque no hay disposición política para ello. Y aun cuando, además, el propio Ejecutivo tiene un problema conceptual. Dice que no se ha afectado la investigación científica para efectos farmacológicos en Chile, cuando desconocen que finalmente la investigación que hubo fundamentalmente, y es bueno también que se lo aclare la ministra que está acá presente, se dio fundamentalmente en el contexto del COVID, y donde efectivamente logró equiparar las cifras, pero lo cierto es que hoy día los estudios clínicos se están haciendo no en Chile, se están haciendo de los nuevos productos, se están haciendo en Perú, se están haciendo en otros países, porque el tema del seguro, fundamentalmente para aquellas personas voluntarios que se someten a la investigación científica, no está supeditado a 5 años, sino que a 30 años, y por tanto es imposible cuantificar cuánto le cuesta a una investigación científica hacerse en el país. No es posible cuantificarlo. Puede ser de un gasto exponencial, y por tanto no hay certeza jurídica hacer una investigación científica en Chile. Y es bueno también que ustedes lo pudieran expresar, porque hay una oportunidad para sacarlo por esta ley o por los otros 2 proyectos que están esperando, y yo quiero serle franco. Una no se va a ver porque el Ejecutivo no ha tomado decisión, porque cambió la integración de la comisión mixta y tiene que decir qué temas la ley de fármacos 2 va a empujar y cuáles no. Y respecto al otro proyecto, el argumento que me dan desde el Ministerio es que es muy complejo, o el propio Ministro de Economía me dice que no es verdad que en Chile ha bajado la investigación científica para efectos farmacológicos, porque no han mirado efectivamente cómo se ha movido el mercado. Luego, desde el punto de vista del último tema, que yo diría que es el más complejo y sensible, por lo menos para mí, yo quiero hacer inmediatamente. Nosotros hemos estado trabajando al revés, para los efectos de establecer la posibilidad de que el nonato tenga identidad, que el nonato pueda tener registro. Hoy día que la persona pueda darle efectivamente sepultura, cuando hablo de aquella persona que ha tenido y que ha estado en un proceso de parto y que ha sido finalmente abortado. Un tema distinto hizo relación con efectivamente la certeza jurídica, que hizo relación particularmente con los embriones que no han sido anidados, y que yo entiendo que efectivamente ahí hay un tema de incertidumbre jurídica, porque hoy día efectivamente hay clínicas que
producen efectivamente a través de los gametos embriones, pero en definitiva son 1, 2, 3, 4 los que son implantados y el resto queda congelado. Entonces, ¿qué pasa con ese estatuto jurídico? Que es un tema que hay que discutir, pero avanzar ahí a una investigación científica con el embrión, yo por lo menos, yo en lo personal, yo no soy partidario. Yo quiero decir, desde ya yo quiero manifestar opinión en contra de esa materia. Sí, también yo sé que él está dentro de la idea matriz, pero esta es una discusión que veo que va a ser... Simplemente yo creo que no es una aclaración importante de la comisión, que esto no constituye una de las ideas centrales de la propuesta. Que eso es lo que nosotros aspiramos es que esta ley de investigación, que ese es el foco, se pueda robustecer, actualizar y que por lo tanto contenga aquellas normas que permitan investigar en terapia celular, investigar con información genética en biobanco, y en ese sentido nosotros consideramos que son los aspectos centrales que deberían ser incorporados en este proyecto. O sea, usted lo que hace es como un mapa, después veremos cuánto del mapa se toma o no se toma, para hacer gráfico, ¿no? Sí, sí. Senadora Rincón, después senador Coscoqui. Gracias, presidente. A ver, yo creo que esta es una discusión tremendamente necesaria y relevante. Llevamos harto tiempo postergándola. Y lo que yo pediría, presidente, es que podamos tener otra sesión en que invitemos a expertos, porque creo que lo que se plantea acá respecto de los 6 ámbitos a abordar y el que generó, el que varios saltaran, no tiene de verdad las implicancias que se le ven al tema. Yo pediría que lo podamos analizar en profundidad, porque si hay algo que creo que destaca esta comisión es poder, con el máximo de apertura, con todos los límites obviamente que cada uno de nosotros tiene desde el punto de vista ético, moral, podamos abordar una materia que creo no contraviene ningún principio de los que hemos tenido presente al legislar en nuestro país. A mí me tocó, presidente, como ministra de SECPRES, ser parte de los que redactamos el proyecto de la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. Analizamos con profundidad este tema y hoy día creo que por rigurosidad, desde el punto de vista de las necesidades de la ciencia, este es un tema que debiéramos analizar y discutir, y bueno, si obviamente está o escapa a lo que nosotros creemos deba ser nuestra legislación, lo podamos obviamente determinar así, pero yo no me cerraría a priori porque creo que no transgrede ninguno de los principios que hemos tenido en vista en este Parlamento cuando hemos legislado. Eso solamente muy en general. Gracias, senadora. Senador Coscoqui. Sí, a ver, presidente, este es un tema, yo creo que cuando saltan, y con razón algunos senadores respecto de qué se hace finalmente con el material genético de fetos abortados, nosotros estamos ahí apenas en la puerta de entrada de un tema que es bastante más profundo, delicado, filosófico y moral. Acá hubo una discusión que lideró en su momento Peter Sloterdijk y que la contestó Jürgen Habermas en normas sobre un zoológico humano, respecto de la Carta del Humanismo de Heidegger, de qué se hacía finalmente con la manipulación genética. O sea, esos van a ser problemas. No, es que el tema me interesa y lo encuentro que además esto es apenas la punta de lanza de lo que el día de mañana se puede hacer respecto de la manipulación genética. Si somos capaces de manipular los genes humanos y el día de mañana, mal llevado evidentemente, mal orientado, crear especies de subhumanos o humanos que sirvan eventualmente a especies superiores, proveyéndolos de órganos, de material genético, es un mundo que se abre. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar la manera de lograr legislar de la mejor manera posible, dentro de las posibilidades que sí tenemos para poder legislar, y por eso también la insistencia en su momento de que buscáramos nosotros también mucha legislación comparada al respecto, porque esto genera discusiones a nivel mundial, discusiones éticas y morales, y difíciles en un país como el nuestro. Tenemos en nosotros una ley de aborto en 3 causales que fue conseguida con mucha discusión y con legítimas posiciones y posturas morales desde cada punto de vista. Pero no nos olvidemos que acá estamos entrando a una mega revolución de lo que podría ser la modificación de la condición esencial del hombre, que es su condición genética.
Entonces, yo no creo que en un par de comisiones vamos a sacar esta discusión adelante, y los invito también a que seamos muy sensatos y muy cautos en aquello que sí podemos llevar adelante, que sí podemos realizar, y hacer pragmáticos, más que eventualmente tan vanguardistas en cómo Chile se instala dentro de esta discusión, que es una discusión que para nada está zanjada a nivel mundial, y que por el contrario tiene muchos capítulos por abrirse hacia adelante. Y esta discusión de la que estoy hablando es una discusión del año finales de los 90, principios de los 2000, y que no logró zanjarse entre filósofos y juristas como Habermas y Sloterdijk. Entonces difícilmente creo que la vamos a poder zanjar nosotros. Invito a ser tremendamente prácticos, presidente. Yo valoro ese llamado final, porque hay que ser práctico. Una, entrar en una discusión que va a ser, no sé, de dimensiones distintas, otras tratar de entender. Por eso que fue buena la aclaración de don Sergio, que aquí hay 6 temas, pero no necesariamente los 6 son una unidad, digamos, que uno puede ir abordando algunos, no otros, y eso es lo que tenemos que resolver. Así que, en todo caso, en una próxima sesión, que obviamente, o sea, una de las varias próximas sesiones que hay que tener en esta materia, lo vamos a abordar. Antes, el senador Duresti, y después le ofrezco la palabra. Presidente, solo como referencia, en nuestras carpetas hay un importante informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de Protección del Genoma Humano, en que, entre otras cosas, hay una legislación comparada de regulación sobre la edición del genoma humano, y salen principalmente Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, un par de países. Yo creo que es importante, y tal vez estando esto en la frontera, y creo que Luciano hace una buena regresión del enfrentamiento intelectual. Creo que lo peor es cerrarnos a una discusión. Yo entiendo y respeto las posiciones, así como discutimos la interrupción del embarazo o cualquier materia. Yo creo que uno no puede cerrarse a priori, y sobre todo no mirar lo que está ocurriendo en el mundo. Y creo que esta legislación, este informe, que es del 2022, como se hablaba, seguramente en 2 años puede haber algunas modificaciones. Entonces, tal vez, si le parece también, presidente, que en una próxima sesión, o alguien de la biblioteca, o alguien de nuestros invitados, o la ministra, quien disponga, nos haga un pequeño resumen en qué están los países. Y nosotros acá no estamos siendo la vanguardia, sino que estamos actualizando. Entonces, errores, cómo lo ha tratado, yo lo he podido leer sucintamente, pero no desconozco, no sé, el caso francés, o en qué se cruza con el argentino u otro, en qué están. Pueden que hayan cometido errores, pueden que hayan habido aciertos, o puede que haya modelos que uno puede tener más en consideración a la hora del debate. Ok, don Sergio. Sí, yo creo que es importante, son todos temas muy actuales, debatibles en algunos, pero yo creo que también hay que avanzar en algunos. Tal vez algunos podrán ser más de consenso que otros, y es como lo mencioné, esto no es una unidad, eso claramente. Son los temas que nosotros consideramos que hay que ver, y me gustaría también hacerle la palabra a los otros integrantes de la comisión para que también manifiesten, sobre todo este tema, no sé, Soledad, por ejemplo, la interrupción del embarazo versus la fecundación in vitro. Bueno, gracias. Tengo que dirigir, ¿sí? Yo le ofrezco la palabra. Ojalá no nos concentremos, mi temor es que nos concentremos en uno de los 6 puntos y dejemos, entonces si podemos extenderlo, pero le ofrezco la palabra. No me quiero extender en ninguno de los 6 puntos, sino que en algo más general y más referido a la visión que presentó el senador Lavandero respecto de la revolución científica que ha ocurrido. Senador Lavandero. Perdón, es que él lo es en la universidad, perdón, me equivoqué. Referido a esta revolución científica, y particularmente la herramienta que ha significado el CRISPR, y que permite específicamente poder modificar especialmente en las enfermedades monogénicas, esas que son por un gen, que es el concepto general que tiene la mayoría de las personas respecto a lo genético, ¿no es cierto? Heredaste el gen de la inteligencia, cuando la mayoría de los fenotipos se refieren a una interacción de genes, en que es muy difícil que pudiera haber una intervención científica, biológica, clínica.
Entonces el proyecto los invita, con todas las diferencias éticas que podamos tener respecto de cuándo se inicia la vida humana, no atenta a eso, todo lo contrario, sino que es a utilizar las herramientas presentes, que ya son presentes, y futuras, y dejar un proyecto que sea cauteloso, muy restrictivo, pero abierto a esa terapia. Y yo diría que las dos esencias son la terapia genómica humana en células somáticas, que son todas aquellas células del organismo y que no se van a heredar a la generación siguiente y que no deberían, y a mi juicio, esperar de ustedes reparos o cautelas mayores, y que debería estar sujeta a todos los controles éticos de un proyecto científico o una terapia aplicada al ser humano, como la reglamentación vigente ética actual. Y otro, que es un tema más difícil, que es el de los embriones. El proyecto se refiere a los embriones in vitro. Son células que no han llegado jamás a implantarse en una eventual madre. Son mórulas, son conjuntos de células de las cuales, por ejemplo, hoy en día, en la fecundación in vitro, las personas que pueden en general pagarlo, toman una de esas células y se hace una investigación genética. Y ninguno de nosotros nos enteramos si eso es legal o no, y si es que ese embrión demuestra que tiene un problema genético, se descarta. Y los otros se congelan, o sea, no se toma una decisión, ni está amparado en la ley. A esos embriones es lo que nosotros proponemos, que si los padres, que no llegan a ser padres, los donantes de los gametos, estuvieran autorizados, se podría hacer estudios genómicos. En caso de que hubiera una enfermedad monogénica, que los padres saben que disponen de una herramienta con seguridad para poder modificar ese embrión que sí se va a implantar con fines reproductivos, nosotros proponemos que solo se permita su realización con una comisión de ética que el Ministerio de Salud señale cuáles serían los resguardos. Es decir, nosotros no queremos que sea abierto a cualquier cosa, pero sí que sea abierto a que en el futuro no tengamos que legislar prontamente porque la ley quedó corta. Eso es todo lo que se propone, el que la ley sea abierta a que las herramientas permiten la edición genómica con todos los resguardos que la ley señale. Gracias, perfecto del acta, presidente. Perfecto del acta, porque tengo que ser cuidadoso de doña Soledad Berrío, porque no habíamos presentado. Entonces, no sé si alguno de los investigadores... Presidente, una pregunta. No. Es de 5 segundos, para que a lo mejor no pueden responder. Es que la ministra me pidió la palabra. Déjeme ver si alguno de los otros investigadores quieren hacer uso o no. No haciendo nada más que para ofrecerle el espacio. A ver, ahí se entusiasmó uno. Pero antes... Deje a Juan Francisco Miguel. Es que me pidió la ministra. Es que antes la ministra. Juan Francisco Miguel. Sí, muy breve. Tal vez complementar lo que dijo Soledad Berrío, que también hay una propuesta de apertura a estudios genéticos en células germinales, ¿no? También con fines terapéuticos también se puede ver eso, ¿no es cierto? Solo con medidas terapéuticas. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Que, por ejemplo, enfermedades que son portadas por el X, ¿sí? por el cromosoma X, como la hemofilia, por ejemplo. Hay terapias para la hemofilia, por supuesto, muy caras hoy día, pero también se puede pensar que una persona que tiene una enfermedad X, ¿no es cierto?, que le aporta a su célula germinal, que eso puede ser editado, modificado y corregido para generar un descendiente sano y no con una enfermedad conocida monogénica, también es una apertura en nuestro sistema de legislación a la ciencia, que también está propuesta en lo que nosotros escribimos, digamos, y le estamos proponiendo meditar, ¿no es cierto?, y tomar decisiones, no solamente en los embriones que están congelados y eventualmente no se sabe qué se va a hacer y se van a botar o no se van a botar, sino que también en las células germinales. Ya, ese es otro punto. Ministra, usted tiene que irse, así que... Sí, les pido disculpas, estoy a 45 minutos tarde en un comité. Yo quería hacer 3 comentarios muy breves. El primero es que quiero resaltar la importancia de discutir este tema, porque efectivamente hay mucha investigación que se hace sin tener claridad respecto de cuáles son los límites legales sobre los cuales ocurre, y eso evidentemente tiene un impacto en la calidad de esa investigación y en cómo los investigadores se atreven o no se atreven a hacer ciertas cosas, y creo que es una discusión importante de dar. Lo segundo
es que hay que darla también a la luz de la muy buena ciencia que se hace en este ámbito en nuestro país. O sea, aquí tenemos un grupo de expertos que le dedicaron mucho tiempo, pero que además son muy reconocidos cada uno en su área, y esta es un área de desarrollo científico en nuestro país que se ha desarrollado de muy buena manera con reconocimiento internacional, y eso también hay que tenerlo a la luz a la hora de pensar en cómo se quieren regular esas materias. Los países las regulaciones pueden ser estratégicas también para el desarrollo de ciertas áreas, y esa es una oportunidad que debiésemos poder abordar también. Y lo tercero, en la misma línea de lo que decía el senador Cruzco, que es una discusión ética que es compleja, es una discusión que tiene que darse a la luz de esto que algunos llaman revolución biológica, que es probablemente los cambios más disruptivos que vamos a conocer en los próximos años y que están ocurriendo. O sea, esto no es nuevo, es algo que ya existe, y donde, al igual como ocurre en otras áreas del conocimiento, tenemos que ser capaces de mirarlo como una oportunidad, como un espacio donde Chile puede jugar un rol de avanzar la ciencia, más que como desde lo solo preventivo, ¿verdad? Eso, señor presidente. Tenemos muy buenos científicos en esta área, hay que aprovecharlo. Sí, abordemos que la idea de la ley es, bueno, vamos a discutirlo después, porque hay una idea de matriz aquí, que es la investigación, modificar para la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohibir la clonación humana con el objeto de regular la edición del genoma humano y tipificar delitos que indica. Esa es la orientación clave, antes que se arranque, ministro. Pero esa es parte de la discusión que también, porque hay un sentido en esta ley. Dicho sea paso, yo soy los autores de la ley, por eso que me importa relevante. Y si proyecto algo para acá y me sale para el otro lado, voy a ser cuidadoso, digamos, en plantear Pero es una discusión muy interesante que vamos a tener que abordar. Senador Chaupan. Presidente, estamos de acuerdo en prácticamente 5 de los 6 puntos y por tanto hay que facilitar justamente ese trámite. Pero a mí me gustaría que de verdad pudieran hacer conciencia en el Ministerio de Ciencia y en el Ministerio de Economía, y por eso era tan importante la pregunta, que efectivamente tenemos problemas con la investigación científica para efectos farmacológicos en Chile, porque el gobierno, y particularmente el ministro de Economía y el Ministerio de Ciencia, no creen que eso sea lo que está pasando. Entonces, hay un problema. Entonces, me gustaría que ustedes transmitieran su realidad y por qué ha sido tan difícil y por qué es tan importante empujar los 2 proyectos que están para verse en sala y que no tienen para cuándo, porque el gobierno tiene un sentido de realidad distinto a lo que está ocurriendo hoy día en la industria, particularmente la industria clínica, para establecer ensayos en nuestro país. Eso es. Simplemente para complementar ese punto. Parece. Le ofrezco la palabra. Si esto es igual que el Congreso, así. Tenemos que ordenarnos con reglas, digamos, porque si no, no funcionamos. Lo da la palabra. Creo que ese es el punto Juan Alberto Legaro. El punto central yo creo, de la propuesta de esta comisión es cómo fortalecer, actualizar y modernizar una ley de investigación biomédica que cubre también la investigación en ensayos clínicos. Y por lo tanto tenemos que dar certeza jurídica a la investigación que se hace en terapia celular, más allá de los puntos que puedan ser discutibles. Y también tener reglas jurídicas claras respecto del uso del material genético para fines de investigación, la organización de los biobancos y quizás también la oportunidad de refundir, incluir también normativas específicas de lo que se llama el proyecto de ley largo de ensayos clínicos y tener verdaderamente en Chile una ley ordenada, como lo tienen los Estados Unidos con su Common Rule, que permite organizar toda la investigación, incluyendo los ensayos clínicos, de manera clara, precisa y ordenada, digamos. Bueno, don Sergio, para culminar. Sí, yo comparto personal, por si acaso, de lo que dice el senador Chaupan. Yo creo que hemos perdido algo que uno dice: ¿por qué en Chile ensayamos las vacunas? No se hizo en otros países. Es porque tenemos una ventaja, o teníamos una ventaja estratégica. Y eso, lamentablemente, lo he visto, pues en la NIT uno ve proyectos que se refieren con investigación clínica han tenido que ser abortados. Y eso no solamente es por la industria, sino es por la investigación clínica, la ventaja que tuvimos. Yo creo que ahí se trató de hacer algo bien, pero lamentablemente en otras cosas falló. Y creo que por lo que viene, porque uno dice, bueno, Tomás, ¿por qué no lo tratamos en Chile?
tenemos la capacidad médica, sí, pero la estamos perdiendo. Yo creo que en eso tal vez sería muy importante recuperar esa ventaja, porque lo que se hace en Chile es de alto nivel. O sea, le puedo asegurar que los estándares que tenemos, y por eso las vacunas, teniendo muchos países en el mundo, dentro de Latinoamérica, se probaron acá. Y no una sola compañía, varias. ¿Ah? Y eso es una fortaleza que debemos volver a recuperar de todas maneras, pero sale, no sé si es del ámbito de esta comisión experta pero podríamos agregarlo tal vez como una recomendación. Ok, bueno, muchas gracias. Aquí nos dejó todo reflexivo. Así que vamos a seguir reflexionando, pero con un sentido también de cierta urgencia, digamos, porque por lo menos hay una idea o hay algunas ideas que podrían, incluso el proyecto también se puede separar en ideas, digamos. No, claro, a uno le dicen que es fácil, y esto es de las comprensiones más complicadas de todas. Le agradezco mucho a la comisión, digamos, por los esfuerzos que han enviado. Además hay un documento que uno puede reflexionarlo más profundo, y vamos a seguir debatiendo este tema, probablemente sugiriendo algunos otros invitados que también nos puedan ilustrar respecto a esto. Por haberse cumplido con el quedo de la sesión, esta se levanta.